El millonario atrapado en un avión en llamas pide ayuda a una vendedora y cambia su destino. Ricardo Montenegro, el mismísimo tiburón inmobiliario de Puerto Madero. Un tipo que te compraba con una mirada, cincuentón, canoso, pero con un peluquín que gritaba juventud. Traje Brioni, relojazo Omega que valía más que tu casa, y una cara de pocos amigos que asustaba hasta el más pintado. Iba rumbo a Cancún. Negocios sucios, ya sabes, la vida del rico. Pero, ¡zas!, en pleno vuelo, el Boeing 737 empieza a temblar como gelatina. Fuego, gritos, pánico total. El infierno se desató en el aire. Ricardo, acostumbrado a salirse con la suya, intentó untar a la azafata con billetes verdes. ¡Qué iluso! La flaca estaba más cagada que él, y de pronto la ve. Una vendedora ambulante, de esas que te persiguen en la peatonal Florida con pulseritas de alpaca. Esperanza se llamaba, un nombre irónico, porque la esperanza era lo último que quedaba en ese avión. Cara curtida, piel morena, y una paz que daba escalofríos. No gritaba, no lloraba, solo miraba. Ricardo, con el corazón en la boca, le rogó: «Ayúdame, por favor. Te doy lo que quieras, lo que quieras». Esperanza lo miró con lástima, una mezcla de pena y curiosidad. «¿Qué tenés vos que yo no tenga, señor Montenegro?», le soltó, con un acento cordobés que te hacía acordar a la tierra. El fuego avanzaba, el humo lo ahogaba, pero Esperanza, calma total. Le indicó una salida imposible, por la parte de atrás, un lugar que supuestamente estaba bloqueado. «Por ahí, rápido, pero ojo, no es para cagones». Ricardo, empujado por el instinto, la siguió sin dudar. Y ahí, entre los fierros retorcidos, Esperanza empezó a hablar como si conociera el avión de memoria, más que el piloto. Detalles técnicos, secretos, cosas que una vendedora de baratijas no debería saber. «Trabajé acá hace mucho tiempo», murmuró sin dar más explicaciones. Raro. Llegaron a una escotilla de emergencia, pero estaba atascada. Ricardo se quería morir. Esperanza, sin inmutarse, sacó un cuchillito oxidado del bolsillo y empezó a manipular el mecanismo con una habilidad increíble. «Mi viejo era mecánico, algo aprendí», dijo sin darle importancia. Y la escotilla se abrió. Afuera un infierno de fuego y humo. Ricardo dudó. «No voy a saltar. Es una locura». Esperanza lo miró fijo a los ojos. «¿Y qué preferís? ¿Morir quemado acá dentro?». Ricardo saltó. Esperanza lo siguió. Milagro. Aterrizaron en un campo de maíz, ilesos, pero cubiertos de mugre. Las sirenas de los bomberos se acercaban. Ricardo, aturdido, le preguntó: «¿Quién sos realmente? ¿Por qué me ayudaste?». Esperanza sonrió, una sonrisa enigmática. «Digamos que tenía una deuda pendiente con tu padre, y desapareció en la noche». «¿Qué deuda?». ¿Qué papel jugaba Ricardo en todo esto? Misterio total. «Hey, antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te facer una alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem. Por aí, e já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Digamos que tinha uma deuda pendente com tu padre e desapareceu em la noite. Que deuda? Que papel jogava Ricardo em todo esto? Mistério total. Ricardo, cubierto de polvo y con el traje hecho trizas, no entendía nada. La policía llegó, las ambulancias, un caos. Lo llevaron al hospital.
Lo revisaron de arriba abajo y nada. Aparte del susto, estaba hecho un roble, pero la cabeza le daba vueltas. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué conexión tenía con su padre, don Alberto Montenegro, el capo inmobiliario que había levantado su imperio a punta de astucia y, dicen las malas lenguas, algún que otro favorcito? Pasaron los días, y Ricardo no podía sacarse Esperanza de la cabeza. Intentó rastrearla, contrató detectives privados, movió sus influencias. Nada, era como si se la hubiera tragado la tierra. Empezó a obsesionarse, revisaba viejos expedientes de su padre, preguntaba a antiguos socios, hasta a la mucama, pero nadie la conocía. Una tarde, mientras revisaba unos papeles amarillentos en el despacho de su padre, encontró una foto vieja. Don Alberto, mucho más joven, con una mujer. Era Esperanza, pero mucho más joven, con el pelo largo y una sonrisa que iluminaba. En el reverso, una fecha, 1985, y una frase escrita con letra temblorosa: Mi eterno amor, Isabel. Ricardo se sentó de golpe. Isabel, ese era el nombre de la madre que nunca conoció. Su madre había muerto cuando él era un niño. Según le había contado su padre, un accidente, una tragedia. Mentira. ¿Quién era esa Isabel de la foto? ¿Y qué significaba todo esto? Decidió ir a Córdoba, la tierra natal de Esperanza, la tierra que había evocado con su acento marcado. Alquiló un coche y se largó a la ruta, sin saber qué iba a encontrar. Llegó a un pueblito perdido entre las sierras, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Preguntó por Isabel en el bar del pueblo, en la plaza, a los viejos sentados en los bancos. Al principio, nadie sabía nada, hasta que una anciana, arrugada como una pasa de uva, lo miró con desconfianza y le dijo: Isabel. Ah, sí, la novia de Alberto, la que desapareció después de que él se fuera a Buenos Aires. Ricardo sintió un escalofrío. ¿Desapareció? ¿Qué le había pasado a su madre? La anciana, después de insistir un poco, le contó la historia a medias: que Alberto era un joven ambicioso, que enamoró a Isabel, que le prometió el oro y el moro, y que luego se fue a la capital a hacer fortuna. Que Isabel lo esperó, y al final, ¡pum!, se esfumó. Algunos decían que se había ido con otro, otros que se había enfermado. Nadie sabía la verdad. Ricardo sintió que el mundo se le venía encima. Su padre, el hombre que admiraba, era un mentiroso. ¿Qué había hecho con Isabel? ¿La había abandonado? ¿La había matado? Necesitaba saber la verdad, aunque le doliera hasta el alma. De vuelta en Buenos Aires, confrontó a su padre. Don Alberto, ya anciano y frágil, al principio negó todo. Pero Ricardo, con la foto de Isabel en la mano, lo acorraló. Finalmente, el viejo cedió. Le contó una historia terrible, una historia de ambición, de traición, de asesinato. Le confesó que Isabel estaba embarazada de Ricardo cuando él la dejó, que ella lo siguió hasta Buenos Aires, exigiendo que cumpliera su promesa, que él, desesperado por no arruinar sus planes, la había matado, la había enterrado en un descampado y había inventado la historia del accidente. Ricardo sintió que el corazón se le partía en 1000 pedazos. Su padre, un asesino, y él, Ricardo Montenegro, el hijo de un monstruo. Pero lo más impactante estaba por venir. Don Alberto, con una sonrisa macabra, le confesó algo aún más perturbador. Esperanza, Isabel, es la misma persona. Tu madre sobrevivió. Vivió todo este tiempo escondida, planeando su venganza. Y te usó a ti, Ricardo. Te usó para destruirme. ¿Esperanza era Isabel? ¿Su madre estaba viva? ¿Y había planeado todo esto? Ricardo no podía creerlo. La mujer que lo había salvado en el avión, la que le había mostrado compasión, era su madre a la que creía muerta,
Su madre, que lo había usado como un peón en su macabro juego. ¿Y ahora qué? ¿Qué iba a hacer? ¿A quién iba a creerle? Esto era demasiado. ¿Por qué Esperanza no le había dicho la verdad? ¿Qué plan tenía en mente? La respuesta a esas preguntas tenía que encontrarla. La pesadilla apenas comenzaba. ¿Por qué Esperanza no le había dicho la verdad? ¿Qué plan tenía en mente? La respuesta a esas preguntas tenía que encontrarla. La pesadilla apenas comenzaba. Ricardo salió de la mansión Montenegro, con la cabeza hecha un lío. ¿Su madre viva? ¿Usándolo como un títere? ¡Imposible! Pero la confesión de su padre, sus ojos vidriosos, la voz temblorosa, era la verdad, la maldita verdad. Necesitaba verla, escucharla, entender. Marcó el número que Esperanza le había dado en el avión, ese número que había ignorado hasta ahora. Sonó, nada, apagado. La rabia lo consumía. Subió a su coche, un Jaguar negro que parecía un felino furioso, y pisó el acelerador. Destino, ese pueblito perdido en las sierras de Córdoba. Llegó al amanecer, con el sol pintando de naranja las montañas. Buscó a la anciana del bar, la que le había contado la historia de Isabel. ¿Dónde está Esperanza? Necesito hablar con ella. La vieja lo miró con pena. Se fue, mijo. Se fue ayer nomás. Dijo que tenía un asunto pendiente. ¿Un asunto pendiente? ¿Qué significaba eso? Ricardo sintió que el corazón le estallaba. Entró al bar, pidió un café amargo y se sentó en una mesa junto a la ventana. Necesitaba pensar, carajo. Y entonces lo vio. Un sobre blanco, tirado en el suelo, debajo de la mesa. Lo levantó. Su nombre escrito con una caligrafía temblorosa. Lo abrió con manos temblorosas. Una carta. La letra de Esperanza. Ricardo, si estás leyendo esto, es que ya sabes la verdad. La verdad sobre mí, sobre tu padre, sobre todo. No me busques, no puedo explicarte ahora. Solo quiero que sepas que te quiero. Siempre te he querido. Pero no puedo perdonar a tu padre, ni siquiera por ti. Ricardo sintió que las piernas le fallaban. ¿Te quiero? ¿Después de todo lo que había pasado? ¿Después de haberlo usado para su venganza? Leyó la carta una y otra vez, buscando una explicación, una señal. Nada, solo palabras frías, escritas con rencor. Siguió leyendo. Una frase al final lo dejó helado. Nos volveremos a ver. ¿Cuándo? Menos te lo esperes, en el infierno. Ricardo sintió un escalofrío que le recorrió la espina dorsal. ¿En el infierno? ¿Qué quería decir con eso? En ese momento sintió un golpe seco en la nuca. ¡Pum! Todo se volvió negro. Cuando despertó, estaba atado a una silla, en un lugar oscuro, húmedo. Un olor nauseabundo a cloaca le revolvió el estómago. Intentó moverse, gritar. Imposible. Estaba amordazado. Y entonces la vio. Esperanza, de pie frente a él, con una sonrisa en los labios. Pero no era la sonrisa dulce y enigmática que recordaba. Era una sonrisa fría, despiadada. Bienvenido, Ricardo. Bienvenido a tu infierno. Ricardo la miró con terror. ¿Qué iba a hacerle? ¿Lo iba a matar? Esperanza se acercó a él, lentamente, como una depredadora acechando a su presa. Le acarició la mejilla con suavidad, con una ternura que lo aterraba aún más. No te voy a matar, Ricardo. Eso sería demasiado fácil. Te voy a mostrar la verdad que tu padre te ocultó durante toda tu vida. Y entonces la soltó. Soltó una bomba que lo destrozó por dentro. Ricardo, tú no eres hijo de Alberto Montenegro. Eres hijo mío y de su hermano gemelo, Raúl. Ricardo sintió que el mundo se le venía encima. ¿Qué? ¿Cómo era posible? ¿Su padre era su tío? ¿Y su verdadero padre dónde estaba? Esperanza sonrió, una sonrisa macabra. Raúl era un hombre bueno, Ricardo. Pero tu tío lo mató para quedarse con su fortuna.
Y yo lo amaba. Ricardo no podía creer lo que oía. Su vida era una mentira, una maldita pesadilla. En ese instante, la puerta se abrió de golpe. Una figura alta, corpulenta, entró en la habitación. Un hombre con el rostro marcado por las cicatrices, con una mirada fría y despiadada. «¡Raúl!», gritó Esperanza, con una mezcla de sorpresa y terror. El hombre la miró con odio. «Te equivocaste, Isabel. Yo no soy Raúl, soy Alberto, y he venido a terminar lo que empecé hace muchos años». Y entonces, la verdad explotó. Alberto Montenegro, el hombre al que Ricardo había odiado, era Raúl. Raúl Montenegro, el verdadero padre de Ricardo, y Alberto, el hombre al que había amado, era el asesino de su padre. Los gemelos habían intercambiado identidades hace años, pero la revelación más impactante estaba por venir. Raúl, mirando a Ricardo con una mezcla de amor y desesperación, gritó: «Ricardo, hijo, ella te mintió. Isabel no es tu madre es mi esposa, Elena». La mujer que siempre había estado a su lado, la que lo había criado como a un hijo, era su verdadera madre. Y Esperanza, ¿quién era Esperanza? ¿Qué papel juraba en todo esto? ¿Qué era verdad y qué era mentira? Ricardo sintió que la cabeza le estallaba. Esto era demasiado. ¿Qué iba a pasar ahora? ¿A quién iba a creerle? ¿A su verdadero padre, al que acababa de conocer? ¿A la mujer que creía que era su madre, pero que en realidad era una impostora? ¿O a la mujer que lo había criado, pero que le había ocultado la verdad durante toda su vida? La respuesta a esas preguntas estaba a punto de descubrirla, porque en ese preciso instante un disparo resonó en la habitación, y Ricardo, con los ojos llenos de lágrimas, vio caer a su verdadero padre, muerto. ¿Quién había disparado? ¿Quién era el verdadero enemigo? El misterio se hacía cada vez más oscuro. ¿Y ahora quién iba a salir con vida de ese maldito infierno? Raúl cayó, muerto. Quema tiró. ¿Quién era o verdadero enemigo allí? O caos se instaló. Esperanza gritaba, un grito que cortaba alma, mas non de dor, y sin de furia. Raúl, meu pai, allí no chão frio. Yo, amarrado, sin poder hacer nada. De repente, Elena, miña Elena, aquella que siempre fue miña mai, surge das sombras. Na mano una arma fumegante. Me sangue hieló. ¡Ela! ¡Imposible! Elena, ¿por qué? Esperanza cuspía as palabras, los ojos vermelhos de odio. Elena no respondió. Caminó a Temín, un rostro marcado por una tristeza profunda. Desató las cuerdas, me libertó. Un toque, un ollar. Me fili, eu te amo. Y entón viró la arma para Esperanza. Su venganza acabó aquí, Isabel. Un silencio mortal pairó no ar. Eu no entendía nada. Elena y Esperanza frente a frente. Dos mujeres, dos segredos. La verdad, ¿cuál era? A verdade. Você no entiende, Elena. Ele mató mi amor, me robó todo. Esperanza gritaba, as lágrimas escorriendo pelo rosto. Eu só quería justiça. Elena sorrió sorriso amargo. ¿Justiça? ¿Matando un inocente? Raúl era un hombre bon, Isabel. Y você se dejó consumir pelo odio. Y antes que Esperanza pudiese responder, Elena atiró. Esperanza cayó, agonizando. Eu estaba en choque. Meu pai morto. Mi madre atirando en otra mujer. A miña vida viró un infierno en segundos. Elena se aproximó de mí, me abrazó fuerte. Precisamos ir embora, Ricardo. Agora, saímos daquele lugar horrendo, dejando para atrás un rastro de sangre. En mentiras. Entramos no carro, Elena dirigiendo como una loca. ¿Para dónde estábamos indo? ¿Qué futuro nos esperaba? Y entonces, no medio de estrada deserta, Elena paró el carro bruscamente. Oyó para mí, os ojos marellados. Ricardo,
preciso te contar la verdad sobre tu origen y sobre mí. Mi corazón disparó. ¿Más segredos? ¿Más mentiras? No aguantaba más. Eu no soy tu madre, Ricardo. Nunca fui. O mundo giró. No, no podía ser. Helena, ¿no era mi madre? ¿Quién eu era afinal? Su verdadera madre fue Esperanza. Un rayo cayó del cielo. Esperanza, la mujer que planeó toda esta venganza. Mujer que odiei. Era minha mãe? Helena não era minha mãe. Quem eu era afinal? Sua verdadeira mãe foi Esperança. Meu mundo desabou. Esperança, minha inimiga declarada, a mulher que usou e abusou de mim. Minha mãe? Não, não podia ser verdade. Era muita crueldade para uma vida só. Não, isso não é verdade. Você está mentindo de novo. Gritei, a voz embargada. Helena me olhou com infinita tristeza. Eu queria que fosse mentira, Ricardo, mas é a verdade. Esperança era apaixonada por Raul, mas Alberto, o gemelo malvado, a engravidou. Ela fugiu e escondeu. E eu que não podia ter filhos. Te criei como se fosse meu, para te proteger da loucura dos Montenegro. La fija comenzó a caer. Esperanza me salvó en el avión. La dívida pendiente con mi padre. Todo sentido agora. Una venganza que comenzó antes de yo nacer. Mas, ¿por qué ela no me contó? ¿Por qué me usó? Pregunté, la voz un susurro. Helena suspiró. Te amaba, Ricardo, pero te odio consumió. Te quería destruir a los Montenegro, y tú eras la arma perfecta, y así te protegería. Mas no fin, so te machucó más. De repente la sirena de la policía comenzó a tocar a longe, cortando. Oh silencio de estrada. Helena estremeció. Precisamos ir, Ricardo. Agora. Aceleramos el carro, fugiendo de ese infierno. Mas ¿para dónde iríamos? ¿Quién éramos agora? Y fue entonces que Helena fez algo que mudaría todo para siempre. Ela sorrió, un sorriso doce y sereno. Llega de fugir, Ricardo. Llegó ahora de acabar con eso. Ela viró el carro bruscamente en la dirección contraria. De vuelta a Buenos Aires. De vuelta al infierno. ¿O qué vas a hacer, Helena? ¿Vos está loca? Me pregunté, apavorado. Voy a contar la verdad, Ricardo. La verdad para todos. Voy a mostrar quiénes son los verdaderos monstruos de esa historia. Y fue ahí que percebí. Helena não era a mulher frágil e submissa que eu sempre imaginei. Ela era forte, decidida e guardava um segredo ainda mais obscuro. Enquanto dirigíamos em alta velocidade, Helena começou a tossir. Uma tosse seca e dolorosa. Ela colocou a mão na boca e, quando tirou, a mão estava cheia de sangue. Helena, o que está acontecendo? Gritei, desesperado. Ela sorriu, um sorriso fraco. Está tudo bem, Ricardo. É só o veneno. Veneno? Que veneno? Alberto me envenenou há anos. Ele sabia que eu ia descobrir a verdade. Ele queria me silenciar para sempre. Meu coração parou. Alberto, meu tio, meu suposto pai, había envenenado a Helena. ¿Mas por qué? ¿O qué ella sabía que era tan perigoso? Helena respiró fundo, con dificultad. Tiene una carta en el cofre del banco. La está, toda la verdad. Y antes que pudiera decir más alguna cosa, Helena desmayó en mi hombro, muerta. Yo estaba sozinho, sin padre, sin madre, sin nadie, solo con una carta y un cofre lleno de secretos. Y ahora cazado por la policía y por el asesino. Mas el peor de ello era por venir, porque cuando miré hacia el retrovisor, vi un carro nos seguindo, un carro preto, con los vidros fumés, y en el banco detrás, una figura familiar, Esperanza. Ella estaba viva. Mas ¿cómo? Si Helena tenía tirado nela? Y entonces, a revelación más chocante de todas. A un lado de Esperanza, en el banco de frente, estaba eu.
Mi rostro, mi cuerpo, mi sorriso, solo con olor frío y calculista. ¿Un clone? ¿Un hermano gemio secreto? ¿Quién era aquel impostor? Mi vida viró de cabeza para abajo. Todo lo que yo ajaba que sabía era mentira. Y ahora tenía un clone asesino a miña procura. ¿Qué ia a acontecer agora? ¿Quién era yo de verdade? ¿Y cuál era el plano macabro por trás de todo esto? Esperanza. Vivos. Helena morta. Eu perdido. 1000 preguntas, ninguna respuesta. Aceleré desesperado. Precisaba fugir, entender. ¿Mas para onde? Un clone colado na mia trasera. Esperanza, con aquel ollar de pedra, me encarando. ¿Quién eran ellos? ¿O qué querían? ¿Por qué esa obsesión? De repente, Esperanza abre el bus del carro. Grita, con una voz que me arrepía el alma. «Ricardo, para! ¡Para el carro agora!» Ignoré. Pisé fundo. No confiaba en ella. No confiaba en ninguém. Ella gritó de nuevo. «Ricardo, soy eu!» «Su amañe, les van a matar!» Mai, ¿de nuevo esa historia? No aguantaba más. Un clone se aproximaba. Vi un brillo de una arma. Merda. Tomé una decisión. Arrisqué todo. Viré o carro bruscamente, na dirección del clone. Un choque violento. Metal retorcido. Gritos. Salí cambaleando del carro. O clone. Capotado. Esperanza corriendo na mi dirección. «Ricardo, me filio», ella gritaba, me abrazando fuerte. No conseguí reagir. Estaba en choque, exhausto. De repente, Esperanza me empurra. Una bala pasa sonindo no me oído. O clone, saliendo del carro destruido, con la arma en puño. Él era mi copia perfecta. Asustador. «Você no va a escapar, Ricardo», él le gritó, con la misma voz que a mía. Esperanza se colocó na mia frente. «No voy a dejar a usted machucarlo. Você siempre protegió ese mimado, mamán», o clone gritó con odio. «Mas agora llegó a miña vez». «¿Mamán? ¿Él le llamó Esperanza de mamán? ¿O qué estaba aconteciendo?» Y entonces la bomba explodió. Esperanza olió para el clone con lágrimas nos hoyos. «¿Você no entiende, mi hijo? He fiz todo por você, para te proteger». «¿Mi hijo? ¿O clone era filio de Esperanza? ¿Mi hermano?» No, no podía ser verdad. ¿Más una mentira? ¿Más una traición? El clone sonrió, un sorriso duentío. «Ya era tarde de más, mamán. Ella me torné un monstruo. Y antes que Esperanza pudiese decir más alguna cosa, él atiró. Nela. Esperanza cayó nos mios brazos. Sangre, dor, desespero. «Eu te amo, Ricardo». Ella susurró con la voz fraca. Y murió. Alí, nos mios brazos. Mi madre, muerta, pero mi hermano. Olí para el clone. Odio, raiva, voluntad de matar. «Vas a pagar por eso», grité, con la voz embargada. Él rió. «Ven a me pegar, y yo voy, si fuera capaz». Y sumió en la oscuridad, me dejando soltero, con el cuerpo de mi madre en los brazos, y una sed de venganza que queimaba como fuego. Mas no medio de toda aquella dor, una cosa ficó clara. Eu no sabía quién era. No sabía quién era miña familia. No sabía en quién confiar. Mas sabía de una cosa. Ia a descubrir la verdad, custe o que custase. Y la primera pista estaba en la carta. La carta que Helena me dejó, nu cofre del banco. Era para la que iba, encontrar la verdad, y me vengar de mi hermano, de mi padre, de todos que me enganaron. Pasmal sabía eu que lo que estaba escrito en aquella carta mudaría todo de nuevo. Me revelaría un segredo tan chocante que me faría cuestionar la propia realidad. Un segredo que envolvía no só a miña familia, mas o futuro de mundo. Un segredo que estaba trancado a 7 chaves y que estaba prestes a ser revelado.
porque en el momento en que abrí aquel cofre, mi vida acabó de comenzar, y el infierno estaba solo comenzando. Te decía con una voz más clara. Corrí para el carro. Precisaba de aquella carta. Precisaba entender. Dejé el cuerpo de Esperanza allí, en la estrada. No podía hacer nada por ella. La dor era tanta que mal conseguía respirar. Llegué al banco. La atendiente me oyó con desconfianza. Normal, ¿no? Un cara todo ensanguentado, con cara de que envió el diablo, pidiendo para abrir un cofre. Mas mostré a chave, os documentos. Él la liberó. As mãos tremían. Abrió cofre. Una pasta. Dentro, a carta. Y algunas fotos. A carta, a letra de Helena. Calma, elegante. Comencé a leer. Meu querido Ricardo, si vos está lendo esto, é porque ya me fui. Y a verdad, veio a tona. Me perdoe por no terte contado antes, mas hecho miedo, muy miedo. Alberto era un monstruo desde el comienzo. Él y Raúl, tan parecidos por fuera, tan diferentes por dentro. Raúl era bon, honesto, amaba Esperanza de verdad, mas Alberto, él eso quería el poner. Y él le consiguió. Mató Raúl, robó identidad de Deli. Y me envenenó lentamente para garantir que yo nunca revelase la verdad. Mas lo que tú no sabes, Ricardo, es que Alberto no es el único monstruo en toda esta historia. Esperanza tiene sus segredos, segredos sombríos. El clone no es un clone, Ricardo, es su hermano gemio. Raúl y Esperanza tuvieron 2 hijos, Bosé y él. Mas Esperanza no quería 2 hijos. Ella solo quería un heredero, un hijo fuerte, ambicioso, capaz de vengar la muerte de Raúl. Entonces, ella me entregó 2 bebés, Bosé, y ficó con el otro. Crió él para ser una máquina de matar, un soldado da vingança. Mas o pior ainda está por vir, Ricardo. O segredo que eu guardei por tantos anos, o segredo que pode mudar tudo. Você não é filho de Raul, você é filho de Alberto. Parei. O quê? Como assim? Eu, filho do monstro? Não, não podia ser. As fotos. Peguei as fotos. Raul jovem sorrindo. E Alberto, o mesmo sorriso frio, calculista. E uma foto. Esperança e Alberto, juntos, apaixonados. Senti o enjoo, uma náusea. A minha vida, uma mentira construída sobre mentiras. Mas a carta não tinha acabado. Continuei lendo, com o coração na boca. Eu sei que é difícil de acreditar, Ricardo, mas é a verdade. Alberto sempre amou Esperança, obsessivamente. Mas ela amava Raul. Então, Alberto fez o que sempre fez. Eliminou o rival. E te usou para se aproximar dela, para ter o filho que Raul nunca lhe daria. Você é a prova do amor doentio de Alberto por Esperança. A arma perfeita para destruir os Montenegro de dentro para fora. E ela sabia disso. Ela te usou, Ricardo. Te usou como um peão no jogo macabro dela. Mas eu acredito em você. Ricardo, acredito que você pode escolher o seu destino. Você não precisa ser um monstro como Alberto, nem um fantoche como Esperança. Você pode ser você mesmo e fazer a cosa cierta. Solo más una cosa, Ricardo. Cuidado con el clone. Él es perigoso, mas él no es el único. Existe más alguien en esta historia. Alguien que está manipulando todo por detrás de las cortinas. Alguien que conoce muy bien. Procure por el jardinero. ¿El jardinero? ¿Qué jardinero? Nunca tuve un jardinero. De repente, una explosión. El banco tremendo. Fumaza. Gritos. Olé para cima. Techo desabando. Alguien atirando. Me jogué en el chón. Balas para todos los lados. ¿Quién era? ¿Quién estaba haciendo eso? Y entonces vi. O jardinero. Con una arma na mano. Un sorriso diabólico no rostro. So que no era un jardinero cualquiera. Era mi abuelo. Imposible.
¿Mi abuelo un asesino? ¿Un manipulador? No, no podía ser verdad. Él apuntó la arma para mí. Disculpe, Ricardo, pero sabe demasiado. Y antes que pudiera apretar el gatillo, una voz familiar, una voz que nunca imaginé oír por ahí. No se atreva a encostar un dedo en él, papay. Mi abuelo, Raúl, vivo. Raúl, vivo. Imposible. Mi abuelo, o hombre que vi morrer. Alí, parado en la porta, con una arma na mano, apontando para mi abuelo. Papai, o que está fazendo? Raul perguntou, a voz carregada de dor. Meu avô riu, riso rouco, assustador. Salvando o mundo, meu filho, eliminando a escória. Ele é meu filho, papai, Raul gritou, apontando a arma de volta para o próprio pai. Não vou deixar você machucá-lo. A tensão era palpável. Pai contra filho, avô contra neto. Uma cena de loucos. De repente, meu avô se virou para mim. Olhar frio, calculista. Você é igual a ele, Ricardo. Fraco, imprestável, uma decepção. E então, ele apertou o gatilho. Raul se jogou na frente. A bala, nele. De novo. Pai! Gritei, desesperado. Meu avô sorriu. Agora, você é o próximo. Mas antes que ele pudesse atirar de novo, uma explosão ainda maior. O chão tremendo, as paredes caindo, o banco desabando. Um terremoto? Um ataque terrorista? O que estava acontecendo? E no meio do caos, da fumaça, dos gritos, uma figura. Uma figura familiar. Uma figura que eu nunca imaginei ver ali. Helena, viva, impossível. O vi morrer. Eu segurei nos meus braços. Como ela estava viva. Ela me olhou com um sorriso doce. Surpresa, Ricardo? Meu cérebro, em pane. Nada fazia sentido. Helena, você. Comecei sem saber o que dizer. Eu sei, Ricardo. É difícil de acreditar, mas é a verdade. Eu nunca morri. Era tudo parte del plano. ¿Plano? ¿Qué plano? ¿Quién estaba por trás de todo eso? Y entonces, la revelación más chocante de todas. Helena se aproximó, pegó a mi mano y dijo, Ricardo, mi querido, yo soy el jardinero. ¿Helena era el jardinero? ¿La persona que estaba manipulando todo por tras de las cortinas? ¿Mi madre? No, no puede ser verdad. Era mucha locura para una vida sola. No, no hace sentido. Balbucié, en choque. Helena sorrió, un sorrido frío, calculista. Faz todo el sentido, Ricardo, bofé solo. Precisa abrir los ojos. Y entonces ella me contó la verdad sobre los Montenegro, la verdad sobre mis padres, la verdad sobre mí. La verdad, Ricardo, es que tú no eres hijo de ninguno. Tú eres un experimento, una creación. Nos lo creamos para ser la arma perfecta, para destruir a los Montenegro y para reconstruir el mundo. Un mundo mejor, un mundo sobre nuestro control. No, esto no podía ser verdad. Yo, un experimento, una arma, no. Pero más cuanto más Helena falaba, más tendencia. Más as pesas encajaban. Las mentiras, las traiciones, las muertes, todo hacía sentido agora. Yo era apenas un peón no jogo macabro deles. Un fantoche en las manos de Helena y de mi abuelo. Mas su peor ainda estaba por vir. Helena se aproximó, susurró mi oído. Y agora, Ricardo, llegó a su hora de brillar. Y con un movimiento rápido, ella me inyectó alguna cosa no pescoso. Un líquido, extraño. Sentí un choque percorrer o meu cuerpo. Una dor intensa, una sede insaciable, una vontade de matar. Olhé para as minhas manos. Elas tremían. Y entón, as uñas comenzaron a crecer. Os dentes a se afiar. Os olhos a brillar. Eu estaba me transformando en alguna cosa diferente, en alguna cosa monstruosa. Ollé para Helena. Un sorriso satisfeito en el rostro.
Bienvenido a su nueva vida, Ricardo. Bienvenido a la evolución. Y entonces la oscuridad. Cuando acordaron, no era más mío. Cuando acordaron, no era más mío. La carne latía, pulsaba con una energía extraña, animalesca. El sentido de fumaza, el gusto de sangre en el boco, todo amplificado. Ollé para mis manos, garras. No eran más manos humanas. Elena, parada allí, me observando, un sonriso de orgullo en el rostro. ¿Estás sintiendo, Ricardo? La evolución en su forma más pura. No tenías hallar. La garganta rasgando, un rugido escapó. Dos meus labios. Olí para Raúl, meu pai no chão, ferido, mas vivo. Un instinto incontrolable, protegerlo, destruir la amenaza. Olí para Elena, la amenaza. Ella percibió, sumió, miedo, nos ojos. Ricardo, no, no entiendes. Mas yo no oía, solo sentía, la rabia creciendo, el instinto de matar. Avancé, rápido, furioso. Elena gritó, tentó fugir. Ataqué, garras en la garganta, un grito abafado, sangre llorando. Elena cayó, muerta. Olía para mis manos, ensanguentadas, horrorizado. ¿O qué fiz? Raúl me encaraba. Terror nos hoyos. Ricardo, ¿o qué se te tornó? No conseguía responder. La culpa me consumiendo. Corrí, para longe, para el oscuro. Precisaba sumir, antes que eu machucase más a alguien. Vagué pelas ruas como un animal ferido, escondido en las sombras, fuyendo de la luz. A transformación continuaba. Meu corpo mudando, mi mente se perdiendo. Eu no era más Ricardo, era otra cosa. Un monstruo. De repente, un chero familiar. 12, enloquecedor. Seguí el chero como un can farellando, a un beco, escuro, suyo, y allí, ella, María, mi enamorada, y corazón disparó, alegría, dor, saudade. Miedo. Ella me vio, asustada, tremendo. Ricardo, ¿e você? No conseguía falar, la voz presa. Avancé, devagar, con cuidado. Precisaba tocarla, abrazarla, dicer que amaba. Mas ella gritó, un grito de terror, y entonces un tiro. María cayó, no chão, sangre escorriendo. Olhé para atrás. ¿Quién atió? O clone, con una arma en la mano, un sorriso sádico no rostro. Surpresa, hermaniño. Achei que ia dejarte divertir un poco, mas você estaba demorando demasiado. No, no podía ser. María, muerta, por mi causa, a raiva explotó. Avancé, furioso, descontrolado. O clone rió y desapareció, dejando para atrás María, muerta, nos meus brazos. Un mundo giró, y entón a escuridón. Mas desa vez, diferente, definitiva, eu desistí. No quería más lutar, no quería más vivir. Dejé a transformación me dominar, y me torné un monstruo que ellos querían. La única cosa que me restaba era la venganza, y él ia me vengar de todos. Mas de repente una voz suave, calma, una voz familiar. Ricardo, oye para cima, confuso, y allí, parada na mía frente, esperanza, viva. Sorrió. Eu sei que está confuso, meu filho, mas precisa me ouvir. Meu filho? Eu nunca te abandonei. No, no podía ser. A Elena mintió para você, sobre todo.
¿O qué? Eu sou su verdadera madre. Mas, ¿cómo? Y el clone también es su filio. Gemios. Gemios? Ten más. Uma cosa que você precisa saber antes que seja tarde demais. ¿O qué? Você no es humano, ni tampoco de vocês. No, vocês son híbridos. ¿Híbridos? ¿Qué está pasando? Ellos están viendo. ¿Quién? Y precisan de usted. ¿Para qué? Para dominar el mundo. ¿O qué significaba? ¿Quién eran ellos? ¿Y por qué precisaban de mí? Esperanza, mi madre extendió a mano. Ricardo, no tenemos tiempo. Están llegando. Precisamos ir al refugio. Allá vas a entender todo. ¿Refugio? ¿Qué refugio? No hacía sentido. Mas olhé para mi reflejo en un espejo estillazado. Aquel monstruo, ¿era él? Confié en ela. Mais uma vez. Não tinha outra escolha. Saímos correndo do banco, antes que desabasse de vez. Raul tentou nos seguir, mas estava fraco demais. Vou ficar bem, filho. Vá! Eu acredito em você! Ele gritou, com a voz embargada. Lágrimas nos olhos. Não sabia se o veria de novo. Esperança me guiou por vielas escuras, passagens secretas, lugares que só alguém que conhecia a cidade como a palma da mão, ou que fazia parte de algo muito maior, conheceria. Chegamos a um prédio abandonado, subimos escadas e espiral, entramos por uma porta enferrujada. E ali, um mundo novo. Tecnologia de ponta, armas, pessoas, diferentes, como él, híbridos. Maya se aproximó, forte, decidida. Eu soy Maya, y você é nuestra esperanza. Maya me explicó todo. Los híbridos, una raza antigua, con poderes inimaginables, escondidos, esperando el momento cierto para dominar el mundo? No. Ellos eran la última barrera contra algo ainda peor. Ellos, los puros, seres de energía, crueles, que se alimentaban de la dor humana, y yo era la clave para derrotarlos. ¿Por qué? Porque eu era el único híbrido capaz de controlar a los dos lados, la luz y la oscuridad. Precisé escoger, lutar al lado de los híbridos. O me entregar a los puros, destruir o salvar. La escoja era mía. Mas, ¿y el clone? ¿Dónde estaba? Repente, un alarme, luces vermellas piscando. Ellos llegaron, Maya gritó. Prepárense para la batalla. Olhé para Esperanza, miedo en los ojos. Te amo. Y entonces, el caos, explosiones, tiros, una guerra dentro del refugio. Usé mis poderes, mi rabia, y ellos eran muchos, fuertes, caídos, muertos. Esperanza luchando, como una leoa. De repente, él, el clone, parado, me observando. Un sorriso, frío. Llegó a la hora, hermanito, y avanzó. A luta fue brutal. Sangre, suor, gritos, espelios da mi alma. Él era tan fuerte cuanto yo, tal vez más. Mas él tenía algo que él no tenía. Una razón para lutar. Por Raúl, por Esperanza, por María, por un mundo mejor. Y entonces lembré de las palabras de Elena. Usted puede escoger tu destino. Escogí. Dejé la rabia me consumir. Dejé el monstruo tomarse cuenta. Y el clon cayó, muerto. Mas la guerra no tenía acabado. Los puros estaban venciendo. Vi a Maya cercada, prestes a morrer. No podía dejar eso acontecer. Corrí, usé mis poderes, liberé toda mi energía y me sacrifiqué. Explosión
Luz, silencio. Abrí os ojos en un lugar diferente, cercado por luz. Y allí, éles us puros, sorrieron. Bienvenido al ar. Mas espere, tía más alguien allí. Una silueta familiar. Se aproximó y me extendió a mano. Sentió saudades, Ricardo. Uclone estaba vivo y era el líder de los puros. ¿Qué va a acontecer ahora? Vosé precisa saber qué viene a seguir. La respuesta está más pierto de tu imagina. Mas solo los verdaderos fans tendrán acceso al final de esa saga inesquecible. Esmague la botón de like, agora mismo, para alimentar el algoritmo. Este es el momento para demostrar seu apoyo. Inunde a sesión de comentarios con sus reacciones y teorías sobre ese final alucinante. Queremos saber todo que vos ha hecho. Y lo más importante, no esperen ni más un segundo para compartir este vídeo con pelo menos 5 amigos que precisan conocer ese desfecho. Vosé precisa se inscribir inmediatamente en el canal para no perder las próximas historias exclusivas están por vir. Esa es su chance de hacer parte de algo grande. Soy los verdaderos fans, entienden la importancia de apoyar al canal con esas acciones. No fique de fuera. Júntese a nos y prepárese para la próxima aventura.